Bueno, ojalá Ana entra muy pronto, pero sí, vamos a comenzar. Hoy nos toca un tema muy importante para la relación entre católicos y protestantes. Y son las dos doctrinas principales de los protestantes. Y de hecho, de estas dos nacen muchas de las otras creencias que tienen. Entonces, es muy importante pues entender a fondo lo que dicen y luego pues cómo podemos argumentar en contra de estas. Amor, ¿oyes bien? Sí, se oye. Ok. Micrófono. Hola, Ana, ¿cómo estás? Entonces aquí, como ustedes se pueden imaginar, es Martín Lutero. Y el primer momento de la Reforma Protestante fue justo aquí, 1517, cuando puso sus 95 tesis en la catedral, entre los cuales sola escritura y sola fide. Pongo los títulos de las doctrinas en latín, porque los protestantes mismos siempre usan esos títulos en latín. Sola escritura quiere decir por la escritura solamente, y sola fide quiere decir por la fe solamente. Es decir, que estamos salvados por la escritura y por la fe. Muy interesante que el mismo decir sola ya es contradictorio en sí mismo. ¿Por qué? Porque si por un lado dicen sola escritura, pero por otro lado dicen sola fide, pues ya en eso hay contradicción. Porque no es solo la escritura, sino la fe también. Pero no es solo la fe, sino... Entonces, es un rollo. Pero como vamos a ver, hay problemas muy graves, lógicos, históricos y escriturales con estas dos doctrinas protestantes. Sola escritura. Según esta doctrina, solo la Sagrada Escritura y ninguna otra fuente contiene todas las verdades necesarias para nuestra salvación. La tradición y el magisterio son innecesarios, superfluos y sujetos al error humano. Solo la Biblia. Ya, basta. ¿Y por qué es tan atractivo esto? Porque parece tan sencillo. Cualquier cristiano, solo con la Biblia, incluso si no pertenece a ninguna iglesia, ¿verdad?, llega al cielo. Y esa sencillez es atractiva. Por eso hay tantos que dejan la fe católica y van a la fe protestante. La Sagrada Escritura es la única fuente de la revelación divina y la única autoridad infalible de la fe y del moral. El argumento clave es este. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Verdad? Es decir, la doctrina de sola escritura no tiene sentido si recordamos el hecho histórico de que la Biblia viene de la iglesia y no al revés. Y no al revés. Y realmente es un punto que no pueden contestar porque no pueden negar la historia.
Es decir, no hay ningún, pues, lista de contenidos infalible, sino es por la iglesia. ¿Y cómo puedes confiar en la inspiración de un libro, verdad? Si ese mismo libro no garantiza su propia inspiración. Entonces, pues, este es el primer argumento. Pero claro, si están en una discusión con un protestante, ¿verdad? A lo mejor, pues, van a decir, pero yo no confío nada en la Iglesia Católica. Y, pues, ¿qué más argumentos me puedes dar? Y hay muchos más. Sola Escritura no se encuentra en la misma Escritura. Es decir, es una doctrina que se destruye a sí misma. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, si la Escritura fuera la única autoridad auténtica, entonces, pues, diría en algún lugar que es la única autoridad auténtica, pero no contiene nada semejante. La misma Escritura no dice jamás algo de sola Escritura, ¿verdad? Entonces, se autodestruye. Ella no se llama a sí misma como autoridad. Exactamente. En ningún punto dice eso. En ningún punto se nombra a sí misma como autoridad. Pero, ¿qué te van a decir? Te van a sacar esto. Es como su única arma. Así que en discusiones con protestantes sobre este punto, siempre sacan este versículo. Porque, según ellos, aquí sí la Biblia dice sola Escritura. Entonces vamos a ver por qué. Pero tú, son palabras de Pablo, pero tú permanece fiel a lo que has aprendido y creído, porque sabes de quién lo has aprendido y que desde la infancia has conocido las Sagradas Escrituras, las que son capaces de darte sabiduría para la salvación en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la refutación, la corrección y el entrenamiento en la honradez, para que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda obra buena. Unas traducciones dicen, sea perfecto, equipado para toda obra buena. Entonces, ¿cuál es el argumento que sacan? Dicen, ahí está. Si lees la Biblia, vas a estar perfecto. Si lees la Biblia, tienes todo. Entonces, aquí sí la Biblia dice sola Escritura. Es su punto de vista. Entonces vamos a ver cómo contestamos. ¿Tienes pregunta, Ale? No. Oh, ok. No, listo. Gracias. Entonces, como siempre, si pongo aquí el pasaje completo, basta un resumen. Pero sí es importante anotar los números. Entonces, vamos a examinar a fondo estos versículos. La mayoría de las Biblias protestantes dicen plenamente ocupado o completamente ocupado. Y eso ya es como trampa. ¿Y qué quiere decir con trampa? Añaden un adverbio. El adverbio plenamente o completamente no está en el griego original. En el griego original está como esto. Adjetivo, adjetivo. Dos adjetivos. Pero lo que ponen ellos en sus traducciones es que añaden el adverbio. ¿Por qué? Porque con ese adverbio apoyan su doctrina de sola Escritura. Y ustedes ya saben que hay Biblias protestantes y hay Biblias católicas. Entonces, eso por un lado, el adverbio extra. Pero aún si admitimos el adverbio, es decir, aún si vamos a aceptar que hayan añadido un adverbio, todavía no implicaría que la Sagrada Escritura fuera la única fuente de la verdad revelada. Y ahora vienen argumentos lógicos. ¿Por qué no implicaría eso? Hay unas analogías que nos pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, en una analogía, el agua como es muy importante. En otra,
La otra cosa es como secundario, pero voy a explicar las analogías. Podemos decir que el agua es necesaria para la vida, y todos sabemos eso. Es muy necesaria para la vida. Sin el agua no podemos, ¿verdad? Pero no es lo único necesario. También comida, ¿verdad? Ropa, necesitamos también pues, sueño, oxígeno. Entonces, decir que es necesario no es igual que decir que es suficiente, ¿verdad? Y más bien podemos decir, sí, tomo el agua para que esté completo, equipado para la vida. Sí, hace sentido. Tomo el agua, así estoy completo. Pero no quiere decir que solo el agua. Me explico. Luego, pasando a una cosa secundaria, vamos a salir, a acampar, ¿verdad? Y tenemos la tienda, la comida, la estufa, todo, ¿verdad? Pero para estar completamente preparados, nos falta la linterna, porque si no, en la noche no podemos ver nada, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, como ustedes ya saben y entienden, que nos equipa por completo. Entonces, lo que quiero decir es que hay un problema lógico con decir que 2 Timoteo, ya citado, sea la explicación de sola escritura. Necesario no es igual a suficiente. Además, el contexto aquí es importante porque ahora les voy a leer los versículos que preceden, que vienen justo antes de estos versículos que supuestamente apoyan sola escritura. Entonces, mira lo que San Pablo dice aquí, justo antes. Dice, tú en cambio está hablando a Timoteo, tú en cambio me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todas me libró el Señor. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mira que Pablo, justo antes de hablar de las Escrituras, está hablando de cosas no escritas. Enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, en sus actos. ¿Verdad? Y claro que los protestantes no van a decir 10 a 13 porque no les conviene. Sí les conviene 14 a 17. Es decir, sacar afuera del contexto. Y un contexto súper importante. San Pablo mismo está diciendo en estos 6 versículos, 10 a 17, que un obispo bueno como Timoteo necesita todo. Imitación de conducta, sacrificios, persecuciones y escritura. ¿Me explico? Sí. Yo solo una duda, o sea, esto de que solo la escritura va en contra de exactamente qué. Va en contra de los católicos, porque nosotros creemos que la escritura no basta, necesitamos también la tradición y el magisterio. Es decir, la tradición, que es la doctrina no necesariamente contenida en la Biblia, y el magisterio es cómo vamos a interpretar la Biblia. Según los protestantes, no necesitamos ni un interpretador, ni una tradición. ¿Me explico? Sí. ¿No vas a explicar por qué necesitamos la tradición? Sí, eso sigue. Eso va a seguir ahora. Sí. Más aún, ¿a cuál escritura se refiere San Pablo? Este es un punto importantísimo. Solo el Antiguo Testamento, que incluía los deuterocanónicos. Voy a hablar más de esos. Si 2 Timoteo 3, 14 a 17 es evidencia de sola escritura, entonces el Antiguo Testamento basta, ¿verdad? Es decir, es un problema lógico que ni quieren admitir e incluso no se les ocurre. Porque a fin de cuentas, ¿cuál es la Biblia
en aquel momento era el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que pues basta el Antiguo Testamento para que vivas y los evangelios. Así que si entendemos bien y a fondo solo la Escritura, cae todo. Y cae todo en el mismo versículo donde ellos supuestamente basan toda esa doctrina. Por supuesto, los protestantes no afirmarían que el Nuevo Testamento es superfluo, aunque es la consecuencia lógica de esto. Tampoco afirmarían que los primeros cristianos fueron condenados porque no tenían acceso al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y efectivamente, los cristianos de los primeros siglos, tantos santos y mártires, héroes de nuestra fe, no sabían nada del Nuevo Testamento. Qué curioso, ¿no? Y por supuesto se salvaron sin el Nuevo Testamento. Así que históricamente y lógicamente, solo la Escritura cae por completo. Pero ahora tenemos que ver también el tema de la tradición y el magisterio. Y por qué son necesarios. Eso de que fueron condenados porque no tenían acceso al Nuevo Testamento. Es decir, es algo que no dirían los protestantes, ¿verdad? No se atreven. Pero eso es consecuencia lógica de sola Escritura. O más bien, es consecuencia lógica de decir que Pablo aquí decía que la única autoridad auténtica era en la Biblia, porque era una Biblia que quedaba a la mitad. Me explico, los protestantes jamás dirían eso, pero no es coherente no decir eso. Es lo que quiero decir. Ajá, o sea, ellos Sí. mismos se basan en solo Escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento, pero eso no es como un texto completo ni una como solo Escritura completa. Exactamente, sí. Entonces, si aquí quieren decir que San Pablo implicaba eso, Ajá. tienen que admitir que implicaba solo el Antiguo Testamento, porque aún no existía el Nuevo. Entonces ellos tenían que basarse solo en el Antiguo Testamento. Exactamente, para ser coherentes con su propia doctrina. Exactamente. Ok, vamos a hacer una paréntesis porque hay que explicar bien los es difícil decir, deuterocanónicos. Vamos a entender bien esos para después regresar al tema. Entonces, Lutero los descartó, es decir, 7 libros de la Biblia y ahí las tiró a la basura. ¿Qué es deuterocanónico? Eso quiere decir segundo canon, es decir, hay canon que tenemos, ¿verdad? ¿Es canon o canon? Canon. El canon que tenemos como católicos, ¿verdad? Y luego los protestantes y los judíos se refieren a nuestro canon como el segundo canon. Ajá. De ahí viene el término. Pero los mismos evangelistas, es decir, los que escribieron los evangelios, muchas veces citaron esos libros supuestamente no auténticos, lo cual contradice el no haberlos incluido en la Biblia. Los libros son Tobías, Judith, primero y 2 y segundo Macabeos, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch y algunas partes de Daniel y Esther. ¿Por qué fueron rechazados? Bueno, lo que dicen es que los mismos judíos rechazaron estos libros después de la destrucción de Jerusalén en 70, ¿verdad? En el año 70, y lo hicieron para purificar su propia religión de influencias griegas. ¿Por qué? Porque estos 7 fueron escritos originariamente en griego y no en hebreo. Así que si eres un judío que quiere purificar, pues fuera los libros griegos, ¿verdad? ¿Pero purificar su religión de qué? ¿Cómo? Purificar la religión, sí, y la cultura. O sea, Lutero estuvo a favor de eso con los judíos. Sí. Y el motivo que dio fue, sí, voy a seguir a los judíos que realmente son puros, ¿verdad? Pero el motivo de fondo fue aquí. Imagínense que descartó 7 libros solo por unos versículos. ¿Y por qué?
porque esos versículos contienen una doctrina que no cuadra con la suya. Entonces vamos a ver rápidamente. Una cosita, ¿lo Sí. permitirían quitar toda influencia qué? O sea, si dijiste... Toda la influencia griega, ¿verdad? Ellos como judíos que querían ser judíos puros, decidieron descartar todo eso porque decían que era como una corrupción griega. Y Lutero, porque le convenía, adoptó también ese canon de los judíos. Entonces, ¿qué problema tiene aquí? 2 Macabeos 12. Les voy a leer y yo creo que ustedes mismos van a darse cuenta de por qué no convenía a Lutero. Después de haber reunido, después de una batalla, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo, piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Este es el purgatorio. Este es lo que hacemos nosotros católicos. Rezamos por los muertos. Hacemos incluso expiación y sacrificios por los pecados de los muertos. ¿Por qué? Para liberarlos del purgatorio. No convenía a Lutero, porque él no quería aceptar el purgatorio. Él decía, el purgatorio es para los papistas, porque lo que ellos hacen es venden indulgencias para luego construir sus basílicas, ¿verdad? Entonces, porque estos versículos hablan del purgatorio, descartó 7 libros de la Biblia, ¿verdad? Tiró el grano con la paja. Literal. ¿Y por qué? Porque le convenía. Es una tragedia, pero también es un hecho histórico. Ahora vamos a ver por qué es tonto quitar estos 7 libros, ¿verdad? Y es tonto porque el mismo Jesús aceptaba esos libros y los mismos evangelios mencionan o hacen referencia a esos libros descartados. Es decir, Lutero, ¿cómo se atrevió? Imagínense la soberbia. Entonces, en Mateo 2:16, ese decreto de Herodes para matar a los santos inocentes fue profetizado en Sabiduría 11:7. Y pues nada más por causa de tiempo. No voy a leer eso ahora, pero ustedes pueden después. Y van a ver claramente que está reflejado eso en el Evangelio. Y claro, Sabiduría es uno de esos libros descartados. Mateo 7:16 y 20. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, y esas mismas palabras, mismitas palabras, salen en Eclesiastés 27:6. El mismo Jesús ahí estaba citando un libro descartado por Lutero. Mateo 9:36, la gente como abejas sin pastor, otra vez, mismitas palabras que salen en un libro deuterocanónico. Marcos 12:20, los 7 hermanos se refiere a los 7, es decir, 7 hermanos, luego los fariseos vienen a Jesús, mira a Jesús, 7 hermanos, ¿verdad? Pero murieron, la misma esposa, ¿de quién será la esposa después de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Pero viene directamente como referencia a una anécdota que forma parte de Tobías. Y el mismo Jesús y los mismos fariseos eran completamente conscientes del libro de Tobías. Es decir, para ellos, Tobías era válido, no para Lutero.
Lucas 21, 24. Caerán a filo de espada, iguales las palabras en Eclesiastés. Muchos han caído a filo de espada. Y de hecho, solo en estas dos partes de la Biblia salen esas palabras ahí, en ese orden. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el mismo Jesús aceptaba a estos libros. Sí, esta parte les voy a leer porque son unos versículos hermosísimos. Y les conviene también si tienen las Biblias. Sabiduría, que es también uno de esos libros descartados. Y mientras leo, ustedes seguramente pensarán en Jesucristo. Tendamos lazos al justo que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar. Nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloria de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. ¡Wow! Se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es el Hijo de Dios. Es el presagio de Jesucristo del que hablan todos los evangelios. Y aquí sale en un libro descartado por Lutero. Es un reproche de nuestros criterios. Su sola presencia nos es insufrible. Lleva una vida distinta de todas y sus caminos son extraños. Nos tiene por bastardos, sea parte de nuestros caminos como de impurezas. Proclama dichosa la suerte final de los justos y se ufana de tener a Dios por Padre. Veamos si sus palabras son verdaderas. Examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si el justo es hijo de Dios, Él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según el Dios le visitará. Habla tal cual de Jesucristo tan claramente como Isaías, con la misma claridad. Es el mismo Cristo, que parece todo un libro descartado. No hace sentido. Y es bien obvio, no hace sentido. Pero como ya les dije muchas veces, hay creencias, ¿verdad?, que o nacieron con eso por su familia, o a fin de cuentas no quieren ver la verdad en la Iglesia Católica. Por odio, prejuicio, hay muchos motivos. No vamos a salir a convertir a personas. Dios convierte a las personas. Pero podemos cooperar, ¿verdad? Entonces, regresando ahora al tema. Sola escritura no es lógica ni histórica, ya hemos visto eso, ni espiritual. Y ahora voy a ver y vamos a examinar juntos todos los versículos ahí en la Biblia que destruyen el mismo argumento, ¿verdad? Es decir, la misma Biblia tiene evidencia de que solo la escritura es falsa. Entonces, les voy a dar muchas armas en esta página. Entonces, vamos uno por uno. Y lo que quiero hacer es, voy a leer el pasaje y después les voy a preguntar a ustedes, como un juego, ¿qué piensan cómo destruye solo la escritura? A ver, ok, aquí empezamos. 1 Corintios 11, 23 a 24. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Aquí, ¿dónde está el punto clave, verdad? Voy a repetir la primera parte. Yo recibí del Señor lo que os he transmitido. ¿Qué tiene que ver eso con la tradición?
Sí, se forma. Lo hizo de forma oral. Es decir, Pablo llevaba años transmitiendo las cosas oralmente y no por escrito. Entonces, eso es como un apoyo a la tradición, porque los primeros cristianos tenían muchas cosas que aprendieron así, viendo, experimentando, hablando, no leyendo, porque la verdad es que casi nadie leía. Es otra cosa. Eran todos iliterados. No era como ahora todos leen. No, en aquel entonces nadie leía. Solo los más cultos. Vamos a 2 Pedro 3. Entonces aquí dice, la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. A ver, ¿qué tiene que ver? Sobre todo esta parte es como una pista, ¿verdad? Dice que tiene cosas difíciles de entender. Exacto, ¿y qué tiene eso, Jimé? Y por eso, ¿qué de los católicos es necesario? Pues que tengamos a alguien que... El magisterio, ¿verdad? Según los protestantes, solo la escritura. Magisterio no, porque la interpretación es clara. Pero aquí Pedro dice, la interpretación no es clara. Y hay muchas torcidas ahí. Entonces, ¿cómo aseguramos de la interpretación correcta? El magisterio. Algo que niegan los protestantes. Ahora 2 Pedro 1. Oye, yo creo Sí, ajá, adelante. Se le debe a Lutero la traducción de la Biblia, ¿verdad? O sea, Él hizo una traducción. De hecho, a partir de ahí se empezó a hacer la traducción. él hizo una traducción de la Biblia en alemán. Sí. Y bueno, sí, de allí también se propagaron las traducciones protestantes. Y la verdad es que no son muy diferentes. Es decir, tienen menos libros, eso sí, pero no tienen muchas cosas obvias, así como ese adverbio que les indiqué. No, eso no pasa mucho, ¿verdad? En las traducciones. No son tan malas. Aquí, 20 y 21. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. A ver, ¿qué tiene que ver? Que no se puede interpretar. Exactamente, ¿verdad? Más claro no puede estar. Pero lo que ellos dicen es siempre, se interpreta por sí sola, porque es una interpretación que todos pueden entender. Ellos mismos niegan lo que acabo de leer. Ahora vamos a ver 2 Tesalonicenses 2. Aquí dice, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Ahí está. Ahí está. Más obvio no puede estar. De viva voz, ¿qué más quieres? Exacto. Es decir, mira, de viva voz o por carta. Ahí explícitamente está diciendo, puede ser oral o puede ser escrito. Tan importante la una como la otra. Exactamente. Y es justo lo que quieren negar los protestantes. Y yo les digo esto con todo respeto a ellos porque incluso ahí donde vivo tengo amigos protestantes. Muchas veces son mejores cristianos que nosotros, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de diferencias doctrinales que sí son importantes. No estamos criticando a esas personas, sino a las creencias.
Por el contexto sabemos que estas tradiciones de las que habla San Pablo no se pueden confundir con las tradiciones humanas que Jesús condena. Y este es un evangelio que habrán oído muchas veces, pero nada más un poco para refrescar la memoria. Vamos a ver lo que dice Jesús. Mira, en vano me rinden culto ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Está aquí criticando a los fariseos. Y obvio está que no está o no se refiere a las tradiciones de lo que está diciendo Pablo, que son enseñanzas cristianas. Por el contexto es obvio. Ahora les voy a dar más armas. Juan 20, 30 y 31. Como ustedes verán, tenemos mucha amunición contra esta doctrina. Y es curioso que sea una doctrina tan central en el protestantismo. O sea, lo que pasa es que ellos se basan totalmente en estos, es como si fuera su credo, o sea, como su verdad más así que solo la escritura. Solo la escritura, ¿verdad? Solo la Biblia. Pero no les convienen estas partes de la Biblia, ¿verdad? Así que si vas a una iglesia protestante y van a dar el sermón, homilía, no van a hablar de estos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Juan 20. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí más claro no puede estar, ¿verdad? Es decir, no están escritas, entonces no son importantes. Ridículo. Simplemente no están escritas. Primero Tesalonicenses 2. Y aquí dice San Pablo, de ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como la palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. A ver, ¿qué dice Pablo aquí? Que destruye solo la escritura. Pues la palabra. Palabra. Está hablando de cosas escritas para nada. Son palabras, predicaciones. Y muchas homilías de San Pablo no fueron escritas. Pero no son menos importantes. De ahí viene la tradición que apreciamos los católicos. Marcos 16. A propósito, ustedes verán que yo uso una app de Biblia. Es una recomendación que les hago. ¿Por qué? Porque si alguna vez sí están en una conversación, ¿verdad? Conviene, en vez de estar, ¿verdad? Es más rápido así. Y todos tenemos teléfonos y muchas veces estos apps son gratis. Entonces conviene tenerlos. Las noticias más bien. Oh. Pero Carmen, Pero después, ¿no? Me imagino. Pero nosotros sí. Ok. No puedes ¿cómo se llama tu aplicación? Esta se llama, a ver, Pero sí es Sí, bueno sí, saber digo. cuál es, pues, como Se llama- simplemente se llama Biblia Católica. Yo tengo la de Sí. Ajá. Hay varios apps, ¿no? Y hay o sea, puede haber la misma, o sea, no puedes encontrar una distinción de una Biblia protestante, o sea, podrías estar viendo una protestante. No. Sin saberlo. No sé, eso es muy buena pregunta. Cuando ustedes consiguen el app, hay que estar atentas porque sí hay unos que son versiones protestantes. Entonces, lo que yo creo es lo mejor, es tener una versión católica y una versión protestante, ¿verdad? Las dos. Pero sabes que tienen que saber cuál es cuál. Claro. Biblia de Jerusalén es católica, sí. Y de hecho creo que es la más aceptada ahora. Entonces, una que sea Biblia de Jerusalén,
Y un ejemplo es, de hecho, les voy a dar 2 ejemplos de Biblias protestantes en español. Uno que se llama, ustedes sabrán más, se llama, ¿cómo se llama este? ¿Qué? TLA, lenguaje actual. Sí, traducción en lenguaje actual. Es la Biblia TLA, protestantes. Y luego, la Biblia de las Américas también es protestante. Y luego existen apps para esa Biblia también. ¿Qué es Biblia de América? Biblia de América, bueno, pues no sé. A lo mejor tienes que revisar. A ver si, ¿sabes qué? En la tabla de contenido, a ver si tiene Judith. Si tiene Judith, es católica. Pues debería de. Si no, ajá, sí. Sí, soy. ¿Sí? Pero no me gusta. Sí tiene Judith. Ok, entonces es una versión católica. Está bien. Ok, entonces sí es católica. ¿Alguno de Daniel? Claro, también. ¿Todos de Daniel? ¿Qué tal, Ya déjenme, ¿no? Bueno, seguimos con Marcos 16. Aquí dice, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. A ver, ustedes dime. ¿Qué hay aquí que es problema con sola escritura? Voy a leer otra vez. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. ¿Creer en qué? Creer en el mensaje oral, ¿verdad? Dice aquí, el que crea y lee la Biblia y sea bautizado. No, porque ellos ni saben leer, me explico. Toda la doctrina cae en la misma escritura. 2 Tesalonicenses 3. Y dice, hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que vosotros recibisteis. Ahí otra vez claramente, tradición. Nada que ver con la escritura. ¿Por qué? Porque no tenían escrituras, ni sabían leer. Es decir, incluso si hubieran sabido leer, no podrían porque no tenían acceso a la Biblia. Y por último, de las cartas de Juan. Entonces, en 2 Juan, que de hecho solo tiene un capítulo. Aquí al final dice, aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz, para que nuestro gozo sea completo. Más obvio no puede estar. ¿Verdad? Y luego en 3 Juan dice exactamente lo mismo que acabo de leer. Que él mismo prefiere hablar y no escribir. Entonces, creo que ya queda claro que solo la escritura no puede quedarse en pie porque se autodestruye. Las iglesias protestantes dicen que su única autoridad es la Biblia. Pero la Biblia dice implícitamente que la única autoridad de la iglesia es la iglesia que Cristo fundó. Eso ya hemos visto cuando vimos lo de la fundación de la iglesia. La Biblia viene de la iglesia, en otras palabras. La suficiencia material aceptada por los católicos es que la Sagrada Escritura contiene todo lo necesario para la salvación, al menos implícitamente.
Y esto es un punto pues, no muy sabido, es decir, nosotros sí creemos que la Biblia contiene todo lo necesario, pero unas de esas cosas están implícitas. ¿Y cómo se hacen explícitas? Con la tradición y con el magisterio. Pero efectivamente sí, creemos que toda la verdad se puede extraer de la Biblia, incluso los mismos sacramentos, el Papa, los obispos, todo. La suficiencia formal es protestante. Es que todas las verdades necesarias para la salvación están declaradas explícitamente. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Que piensan, sí, si sale explícito en la Biblia, sí. Pero si no, no. María, no. Santos, no. Sacramentos, no. Papa, no. Obispos, menos. Así, ¿verdad? Porque esa es la suficiencia formal en la que creen. Así es. Y por eso es innecesaria la tradición y el magisterio. La Iglesia se opone a la suficiencia formal porque es obvio que hay muchas iglesias diferentes, miles, que tienen diferentes interpretaciones de la Escritura. Y están de acuerdo en sus creencias morales. Algunos dicen, sí, que 2 hombres quieren casarse, bien. 2 mamás, bien. Otras no. Otras homosexuales, diabólicos, nada que ver, ni que vengan. Lo que quiero decir es que hay muchas diferencias entre ellas. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas, la Escritura no es autointerpretiva. Es decir, se necesita de una autoridad para interpretar válidamente. Si no, todos están en desacuerdo, en conflicto. Oye, pero Sí, Ale. digo, es una pregunta a lo mejor que está relacionada, pero no tanto. O sea, nosotros aunque tengamos autoridad, si algún papa o el que fuese dijera algo contrario de lo que Cristo ha predicado, no tendrías por qué seguirlo. Sí, y la verdad es que un papa si está expresando una opinión, incluso si el papa viniera aquí a hablar con nosotros, es posible que nos diga errores. Es posible. Porque la infalibilidad no se aplica a esta circunstancia, sino a las declaraciones públicas que hace, como vinculantes para toda la Iglesia. Okay. O sea, ¿Verdad? como una encíclica. Como una encíclica o una declaración. De hecho, la infalibilidad papal solo se ha invocado formalmente 2 veces en la historia. Pero si una encíclica contiene errores acerca de nuestra fe, es un error humano. No, quiere decir que... una encíclica ahí sí se aplica la infalibilidad, que no es infalibilidad papal como tal, es infalibilidad de la Iglesia garantizada por el Espíritu Santo. Okay. Es decir, no ha habido encíclica que haya contenido errores doctrinales. Okay. No ha habido. Sí. El mismo Espíritu Santo protege la Iglesia de eso. Algunos papas que han sido pésimos moralmente, ni ellos enseñaban errores. Okay. Sí. Pero distinto es que en una prédica, no sé, una misa de Semana Santa pública, todo el mundo digan algo como así. Muy distinta. Raro. Muy Es distinta. una opinión de papa. Exactamente. Sí. Gracias. Uh-huh. Y estamos completamente libres a no aceptar esas opiniones. Okay. Sí. Sí. Sola fide. Entonces, primero vimos sola escritura. Una cosa de lo Sí. anterior. Dime. Ahí habla de muchas iglesias. Muchas iglesias protestantes. O sea, sí es correcto que se llamen así. Sí, porque lo que decíamos de que la iglesia es una, Sí. sana de católica. Sí, hay solo una iglesia con mayúscula, Ajá. ¿verdad? Como solo hay un Dios con mayúscula. Ajá. Pero luego puede haber otros diositos. Ajá. Iguales. A eso me refiero con iglesias así. Iglesias falsas, pues. Sí. Pero sí es correcto decirle iglesias. Se puede usar ese término. Ok. Sí. Ajá.
Sola fide es otro pilar del protestantismo. Sola fide. Y como ya les dije, ya es contradictorio. Porque si sola escritura, entonces ¿por qué sola fide? No puede haber dos solos. ¿Los protestantes creen en las dos o hay unos que es uno y otros que No. ¿Ah, en las dos? En las dos. Sí. Creen en las dos. Sí. Solo la fe es el fundamento de la justificación. Las buenas obras son innecesarias. Es decir, si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, ¿verdad? Yo de una vez por todas soy salvado. Eso No creen. actúes bien. ¿Cómo? Aunque no actúes bien. Exactamente. Y claro, los buenos protestantes van a decir algo como, sí, pero la fe verdadera implica. Dicen eso para ser coherentes. Pero la verdad es que una vez aceptado Cristo, ya, te salvaste. ¿Ok? Porque solo la fe, según ellos, es suficiente y es necesaria. Las buenas obras más bien sobran o son expresión de, pero no son necesarias. Sí. En su primera traducción alemana de la Biblia, Martín Lutero añadió la palabra sola. Se atrevió a añadir una palabra. Y aquí sale en su primera traducción, porque consideramos que el hombre es justificado por la fe sola, aparte de las obras de la ley. Pero fue tan atrevida esto, tan atrevido su acto de rebelión, vamos a decir, que ni duró después de la primera edición. Es decir, los mismos cristianos ahí como rebelando contra la Iglesia Católica, ni soportaron eso. No podían en buena conciencia aceptar eso. Así que hoy en día las Biblias protestantes no contienen esa palabra sola. Pero el hecho de que haya atrevido a hacer eso muestra la doctrina, muestra un poco el espíritu de la doctrina, ¿verdad? Porque efectivamente para ellos, comenzando con Martín Lutero, ya, con la fe, basta. Yo, por protestantes, ¿te refieres a todos los cristianos? O sea, todos Sí, los aunque cristianos, sí. Hay distinción en términos. Protestante incluye las denominaciones más grandes como bautistas, luteranos, ¿verdad? Eso se llaman los protestantes principales. Luego los evangélicos son como, ya sabes, a veces hay una iglesia grande en una esquina y van miles de personas, pero es como su propia religión, ¿verdad? Y tienen nombres raros a veces. Esos son evangélicos. Todos son cristianos y tienen las mismas creencias, más o menos. Pero hay distinción entre protestantes como tal, iglesias formales, y esas iglesias chiquitas de evangélicos. Yo no sé cuánto se da aquí en México, porque no conozco el país muy bien. Pero allá, por ejemplo, hay muchas de esas iglesias que es como su propia religión, sí son cristianos, pero no sale de ahí, es decir, ahí está. Y como un negocio, de hecho, funcionan como negocios. Los testigos de Jehová entran en esto. ¿Cómo? Los testigos de Jehová entran en todo esto. No, los testigos de Jehová no son cristianos. No son cristianos. Son otra cosa. No creen en Jesús. Creen que Jesús existió, pero no creen que fue el Hijo de Dios, ni nuestro Salvador. Pero la carta a los romanos, en su tema central, se refiere a las obras de la ley. Aquí está como el punto clave. Es decir, obras de la ley no es igual a obras. Obras de caridad, buenas cosas que hacemos. Eso es lo que quería decir Pablo. Pablo se refería a cosas como lavar las manos hasta el codo, o no mover ni un dedo el sábado. Reglas chiquitas que hacían los judíos y muchas veces les impedían, ¿verdad? Esas reglas.
Eso está hablando San Pablo y contra eso está hablando. No contra las obras de caridad. Evidencia de eso podemos sacar de la misma carta, ¿verdad? Que parece contradecir sola fide. Entonces aquí en este momento, aquí en Romanos 9, mira lo que dice San Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de la fe, mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. ¿Pero a cuáles obras? Obras de tradiciones humanas. Obras tontas. Que el mismo Jesús, ¿verdad?, se oponía a esas reglas. Entonces, lo que quiero decir es que sola fide confunde obras de la ley antigua con obras de caridad que son buenas cosas que hacemos. Y esa confusión es muy importante salir de esa confusión. En Romanos 10, 9 a 10 dice San Pablo, si confieses con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa. Aquí, en estos dos versículos, ya es contradicción de sola fide. ¿Por qué? Porque no basta solo creer, sino que tienes que proclamar. Tienes que confesar con la boca. Entonces, el mismo San Pablo diría a un cristiano que lee la Biblia y dice, sí, yo acepto a mi Señor. Y después, pues, no hace nada con eso y vive el resto de su vida sin proclamar su fe. El mismo Pablo diría, estás condenado. ¿Por qué? Porque aquí claramente está diciendo que la fe no basta. Y la confesión oral implicaba la persecución. En aquel entonces, en el tiempo de los romanos, ¿verdad?, los cristianos que leían estas palabras sabían que estaban abiertos, expuestos a la persecución. Y muchos murieron por su fe. Una cosa, nada más un punto práctico. Lo que pienso hacer después del curso es, voy a tomar todas las direcciones de email y después les comparto, ¿verdad?, los archivos, así un poco como para su referencia, o si quieren imprimir lo que sea. Ajá, sí. 1 Corintios 13, 1 a 13. Uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia que ustedes reconocerán y a lo mejor ya con los números saben a dónde voy. Sí, por supuesto ya saben. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Y luego sigue todo la hermosa descripción de la caridad. Pero el punto aquí, referente a sola fide es, dice San Pablo, ¿verdad? Dice que aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, no vale nada si no amo. Entonces, sola fide no tiene sentido, porque la fe sin el amor es nada. Oye, yo... Sí. Pero, o sea, ¿por qué dicen que solo la fe? O sea, no quieren, o sea, porque me imagino que hay cristianos que sí hacen obras buenas, ¿no? O Sí. sea, pero ¿por qué dirían que solo
¿cuál es el fondo? Exacto, es muy buena pregunta, gracias. Entonces, un poco la pregunta es, pues, ¿por qué incluso tienen esta doctrina? Si los buenos cristianos saben que la fe verdadera implica buenas obras, ¿verdad? Aunque no lo dicen explícitamente, ¿por qué existe? Es porque en los tiempos de Lutero, ¿verdad? Había como mucha énfasis en cosas externas, ¿verdad? Incluso corrupción. Y en la idea de que si solo hago estas cosas o estas obras, voy al cielo. Un Como poco, pagar el 10. ajá, como la idea de que nos salvamos con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Entonces, Lutero, como una reacción extrema contra esa tendencia, puso esta doctrina sola fide. Porque sola fide es solo la fe. Nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Solo la fe, la gracia, así pasivamente. Todo esto, lo que hemos dicho de méritos, para los protestantes suena, oh no, eso no, es como decir que ustedes se salvan. Pero no, solo Cristo nos salva. No entienden que nos hace partícipes de su cruz. ¿Me explico? Entonces, para regresar a tu pregunta, ¿por qué sola fide? Porque fue una reacción extrema a esa tendencia percibida de que los católicos creían que podían salvarse a sí mismos, haciendo obras o yendo a misas o recitando novenas. Sí, actos piadosos. Actos piadosos. Y nosotros sabemos que hay personas piadosas que no tienen caridad, ¿verdad? Incluso hemos conocido personas, misa diaria, lo que sea, pero no practican la virtud. Así un Está poco. completamente en contra del sacrificio. Sí, ¿No? O sea, así es. Así es. Yo tengo una pregunta. Sí, O sea, en este contexto en el que Lutero estaba, realmente sí estaban pasando como muchas cosas en la iglesia, como esto de la venta de las indulgencias y así, Sí. que sí como que tiene algunos fundamentos para protestar, simplemente la forma en la que protesta pues es realmente mala, ¿no? Exacto. Como rebelde. Exactamente, Jimé, gracias. Es que, sí, Lutero primero, él comenzó queriendo reformar la iglesia, que era un buen proyecto. Pero se dejó llevar porque después él recibía mucho apoyo político y dinero de personas que por otros motivos querían alejarse de la iglesia. Así que se metió en un lío que yo creo que él mismo ni quería al inicio. Sí, sí, Entonces, misma intención también se corrompe. así es. Oh, Sí, exacto. San Francisco es como buen ejemplo. Él sí es reformador, pero quedó dentro de la iglesia. Hechos 16:31. Es la historia, hay unos pocos minutos después, vamos a terminar. Aquí es una historia que ustedes ya han hecho han oído muchas veces. Es cuando se escapan de la prisión. Entonces, mira, aquí. Ok, sí. Es que el carcelero estaba a punto de suicidarse porque escaparon, ¿verdad? El carcelero, al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Hasta aquí, mira, hasta aquí parece sola fide. Y de hecho los mismos protestantes sacan eso, porque dicen, mira, claro está, ten fe en el Señor y basta. Pero no leen lo que sigue, porque mira lo que sigue. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de la casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, acto de caridad. Inmediatamente recibió el bautismo, sacramento, él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa, hospitalidad. Es decir, ya son 3 cosas, además de la fe,
que portó la salvación a esa casa, ¿verdad? Decir que la fe basta es ignorar la misma Biblia. Sí, lo Es obvio, ¿verdad? Y como digo, los buenos protestantes también admiten eso. Pero el problema es que hay una diferencia entre lo que ustedes viven y lo que ellos viven y lo que ellos creen. Es el problema. Creen formalmente en sola fide, pero en la realidad saben que la sola fide no basta y no funciona. Bueno, mira, falta muy poco. Vamos a terminar lo que falta en la siguiente clase y pasaremos al siguiente tema también. Gracias por ser tan buenas alumnas. Hasta luego. Hasta la tarde.